Lo estamos haciendo porque Dios, hermanos, así lo necesita y lo desea de nosotros. Así es que el día de ahora les voy a invitar, si por favor inclinamos nuestros rostros, y nuestro hermano Luis nos ayuda con esta oración de inicio, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, si pueden tomar sus asientos, quiero, hermanos, invitarle. Hay un pasaje de la Escritura que me gustaría, hermanos, que leyéramos en esta mañana. Y se encuentra, hermano, en el capítulo de Lucas, en el capítulo 8 del libro de Lucas, versículo 26. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo número 26. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos, hermanos, a este domingo en nuestra escuela dominical. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, si es posible, hermanos, el tema más importante que usted pueda tener o escuchar o leer en toda su vida. Y es el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Si me ven, hermanos, cerrando los ojitos es porque yo ya necesito lentes y los adquieren. Ya puede darse cuenta, hermanos, del problema que tiene uno cuando una parte de su cuerpo se envejece. Dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo. Quiero que lea esta parte. Y no vestía ropa, no moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas e impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Hermanos, una de las cosas importantes que vamos a aprender el día de ahora, y hemos venido aprendiendo sobre la llenura del Espíritu Santo, ¿amén? Todos hemos venido aprendiendo sobre la llenura del Espíritu Santo, y hemos venido hablando, hermanos, acerca de cuánto porcentaje podemos lograr nosotros, hermanos, esforzándonos. Apenas, hermanos, un 60% de espiritualidad. Aunque nosotros nos esforcemos, aunque nosotros le echemos ganas, hermanos, siempre vamos a tener la carne con la cual estamos luchando. Pero sabemos, hermanos, que Dios nos ha dado poder, amén. Y ese poder, hermanos, lo recibimos con la llenura del Espíritu Santo. Por eso nosotros somos una iglesia que predica la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo no es una llenura que usted obtiene los domingos solamente, es una llenura que la necesita todos los días. Porque, hermanos, el Señor le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder. Y hablamos acerca de ese poder, ¿sí o no? Son dones que Dios nos da. Son, hermanos, cosas que Dios nos permite. Pero más que tener, hermanos, poder, más que tener habilidades, recordemos, hermanos, ¿cuántos enemigos tenemos? 3 enemigos.
Ese es examen y quiero que mi hermano Luis ahora sí deje que los otros estudiantes participen, porque yo ahora sí esto es un pequeño examencito chiquito. Necesito que me den los 3 enemigos del cristiano. ¿Alguien me dé el primero? La carne. La carne, hermanos, el primer enemigo del cristiano, nuestro cuerpo, como dice mi hermana María. La carne, nuestro cuerpo. ¿Cuál es el segundo? ¿Ah? Los deseos de la carne es el primero. El mundo. El mundo, hermanos, no es nuestro amigo. El mundo es nuestro enemigo. Quiero que eso le quede bien claro. Entonces tenemos nuestro cuerpo, nuestra carne, los deseos de nuestra carne. El mundo es nuestro enemigo. Porque el Señor Jesús nos dijo, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. ¿Cuál es el tercero? El diablo. Entonces, la carne, hermanos, y los deseos, cuando usted no puede, hermanos, someter su carne a la voluntad del Espíritu de Dios, viene el mundo, hermanos, y le ofrece en un platillo, mira, así se lo pasa, hermanos, por enfrente a usted. Y cuando usted come como Eva, cuando usted come del pecado, Satanás viene y ¿qué hace? Lo acusa. Nada más para que entienda un poquito cómo suceden las cosas. Había 2 vecinos que no se llevaban bien. Había 2 vecinos, uno en una casa, otro en otra. Y eran vecinos, no se llevaban bien. Uno de los vecinos tenía un caballo. El otro vecino tenía un jardín bien bonito. Uno tenía un caballo, otro tenía un jardín. Pero el caballo estaba amarrado. Y el señor, el vecino, tenía su jardín bien bonito. 2 casas separadas. El diablo, hermanos, desató el caballo. ¿Y sabe lo que hizo el caballo? Se fue, hermanos, y destrozó el jardín. Lo pisoteó, se comió la planta y dejó el medio desastre. El dueño del jardín se enojó tanto, fue y mató al caballo. El dueño del caballo se enojó tanto y mató al dueño del jardín. El hijo del dueño del jardín se enojó tanto y fue a matar al dueño del caballo. Y vino el hijo del dueño del caballo y mató al hijo del dueño del jardín. Tanto así, hermanos, que se hizo la guerra. Casi las 2 familias terminaron, hermanos, muertos. Y vino, hermanos, una persona y le dijo al diablo: oye, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste tanta mortandad? ¿Y sabe lo que respondió el diablo? Yo no he hecho nada. Yo solo desamarré el caballo. ¿Es cierto, hermano? El diablo no va a hacer. Nosotros le damos mucho crédito al diablo. Nosotros le damos demasiado crédito al diablo. El diablo lo único que hace, pone la tentación, pone la trampa, y el ser humano es el que agarra la fruta y se la come. Por eso es que el diablo, hermanos, usted puede presentarse delante de Dios y echarle la culpa al diablo todo el día. ¿Y sabe lo que el diablo va a decir? Yo no hice nada. Yo no fui. Yo lo único que hice fue soltar el caballo. Todo lo demás lo hicieron ellos. Yo lo único que hice, Señor, yo le puse la música, yo le puse la ropa, yo le puse las cosas enfrente, pero no es mi obligación. Yo no lo obligué, no le puse pistola, no le hice. Porque entonces, hermano, quiero que entienda una de las cosas importantes del pecado. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, si el día de ahora un pandillero lo obliga por amenaza, a usted lo obliga por amenaza a hacer una maldad, y usted le dice eso a la corte, ¿cuántos de ustedes creen que van a ir a la cárcel por coerción? A ustedes le hicieron coerción, lo obligaron a cometer un crimen. ¿Cuántos de ustedes creen que la corte lo va a meter preso? Yo le digo que la corte le va a tener misericordia. ¿Sabe por qué? Porque a usted lo obligaron. A usted lo han obligado a hacer un crimen. Y la corte toma eso en cuenta. Que si usted no hubiera sido obligado, no hubiera cometido el crimen. Pero como había una obligación, generalmente a esas personas se les tiene misericordia. Y posiblemente el castigo, ni siquiera el castigo, porque fue obligación, fue coerción. ¿Usted cree que cuando lleguemos delante de Dios tengamos la opción de decir: Señor, Satanás me obligó?
¿Usted cree que Dios nos librará de la condenación del infierno porque le decimos que el diablo nos obligó? ¿Sabe lo que decía el diablo? Yo soy limpio de la sangre de ese hombre. Yo estoy limpio de la sangre de ese hombre. Porque yo no he obligado a ese hombre a cometer ningún acto. Él solito lo ha hecho. Por eso, hermanos, muchas veces nosotros nos equivocamos cuando le damos demasiado crédito al diablo. Cuando nosotros le damos demasiado crédito al diablo, entonces es cuando nosotros, hermanos, cometemos el error de no tomar responsabilidad. Lo mismo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva se tiraron la piedrita. Adán le dijo fue la mujer. Y la mujer le dijo fue la serpiente. Pero ninguno dijo sí, Señor, fui yo. ¿Quién dijo eso? Nadie, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo se llama el arrepentimiento? ¿Se acuerdan, hermanos? Una de las principios, hermanos, del bautismo es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, quiero que sepa, es un cambio de mente. Eso es arrepentimiento. Si usted, hermano y hermana, todavía no cambia su manera de pensar referente al pecado, entonces se bautice o no se bautice, viene a hacer lo mismo. Y le voy a mostrar el día de ahora por qué. Resulta, hermanos, de que este hombre, dice la palabra de Dios, este hombre, cuando el Señor Jesús llega, su manera de verse, ¿cómo lo describe la Biblia? Estaba desnudo. Era una persona que estaba completamente endemoniada. Y el demonio, hermano, que estaba dentro de él, lo hacía estar de una manera específica. De una manera, hermanos, única. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hoy en día de ahora, un ejemplo, no quiero que vayan a mal pensar, el niño chiquito que acaban de ver caminar aquí estaba comiendo, hermanos, y se tiró todo el cereal encima. Y adivine qué, no teníamos otra muda de ropa. Lo tuvimos que envolver, hermanos, en una cobija. Y me estoy delatando y esto está grabado. Lo envolvimos en una muda de ropa. ¿Y sabe qué, hermano? Este niño tiene 4 años, 5 años creo que cada vez. Lo amarramos en la muda, en la sábana, bien calientito, y lo teníamos que llevar a buscar de ropa. Era hora de venir. ¿Y sabe lo que empezó a hacer el niño? Empezó a pelearme. No me saques de aquí si no me pones ropa. Un niño de 5 años, no me saques de aquí si no me pones ropa. Y yo le decía, no me pelees, hijo, porque no te voy a sacar así. Necesito llevarte así envuelto. Este hombre estaba endemoniado. ¿Y sabe lo primero que quería? Quitarse la ropa. Este hombre estaba endemoniado y lo único que él quería era quitarse la ropa. El día de ahora, hermano, vamos a hablar que cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, el primer fruto de la llenura del Espíritu Santo es la santidad. Y usted va a aprender algo importante en este día. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando nosotros recibimos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, lo primero que empieza a suceder en nosotros es un cambio, una renovación. Empezamos a tener, hermanos, una mente nueva. Generalmente cuando se habla del tema de la santidad, la mayoría de enseñanzas, hermanos, habla sobre el hecho de guardar la santidad a Dios. ¿Sabían ustedes eso? ¿Alguien me puede decir, hermanos, lo que significa santidad? ¿Ah? Consagrarse, ok. Consagrarse, ok. ¿Alguien más? ¿Ah? Apartarse, santidad significa apartarse. ¿Alguien más? Purificación. ¿Ah? Purificación. Purificación, ok.
Purificación. ¿Alguien más? No hay respuestas equivocadas, ¿ok? Por eso estamos en esta escuela dominical, para aprender. Porque vamos a aprender de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Alguien más que me pueda decir qué es santidad? Ahora la pregunta más importante. ¿Cómo se ve la santidad? ¿Ah? Ok. La santidad se ve por sus frutos. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo se ve la santidad? Por el comportamiento. Comportamiento, ok. Comportamiento, frutos, comportamiento. ¿Cómo se ve la santidad? ¿Ah? El testimonio. Ajá. El testimonio. ¿Cómo se ve la santidad? Carácter, ok. Santidad se ve en el carácter. ¿Alguien más? Por la forma de hablar. Por la forma de hablar, ok. ¿Quién más? El comportamiento, ya lo tenemos aquí, comportamiento diario. Ok. ¿Qué más? Actitud, ok. Carácter y actitud vienen a ser lo mismo. Casi son la misma cosa. ¿Qué más? La disciplina, ok. La disciplina. Santidad, hermanos, de acuerdo a lo que nosotros vemos, podríamos decir, hermanos, es consagrarse, apartarse, purificación. Es una manera muy buena de verlo. ¿Cómo vemos nosotros la santidad? Pues lo vemos por los frutos, por el comportamiento diario, por el testimonio, por el carácter, la forma de hablar, su disciplina. Pero hermanos, ¿qué es lo que de verdad es santidad? Porque santidad, hermanos, vamos a tratar de definir el día de ahora. Santidad de acuerdo al diccionario, y no importa qué diccionario esté leyendo usted, santidad de acuerdo al diccionario es la cualidad, y esa es una definición, es la cualidad de ser santo. Eso es santidad. Santidad es la cualidad de ser santo. Ahora la pregunta más importante. ¿Alguien me puede describir lo que eso significa? Santificarse en todo, ok. Santificarse en todo. La cualidad de ser santo. ¿Quién es santo, hermano? De acuerdo a las clases de escuela dominical que usted ha recibido aquí. ¿Quién es santo? ¿Ah? Jesús es santo. Dios es santo. ¿Cuántos santos hay en el mundo? Solo hay uno. Hemos estado leyendo sobre los atributos de Dios. Y en los atributos de Dios, hermanos, entendemos que Dios es santo. Entonces, ¿podemos nosotros ser santos? No le estoy haciendo una pregunta difícil, hermano. No podemos ser santos. Ninguno de nosotros puede ser santo. Porque ser santo es una cualidad. Es una cualidad única. Es un atributo. Y el único que lo posee es Dios. ¿Entendemos eso? El único, hermanos, que es santo es Dios. Entonces, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos santificados, como dijo nuestro hermano Luis. Hermano Luis es buen estudiante. Se sabe toda la respuesta. Santificados.
¿Qué significa ser santificado, hermana Nadia? Van a ser. Ser apartados para Dios. Ok. Ser apartado para Dios. Ok. Ana Cecilia. Estaba bien caída, que no me miren, dice. Ajá. ¿Qué significa ser santificado? No sé, Maribel. Limpiarse de todo pecado. Limpiarse, ok. Ser apartado. Limpiarse de todo pecado, ok. Y usted dirá, ¿por qué pastor me pasa llamando a mí, preguntando a mí las cosas? Porque así se acuerdan. El shock. Santificados pues por la fe. Ajá. Pero paz para con Dios. Santificados. Santificados pues por la fe. La palabra santificado significa una declaración. Declaración en la que hace un juez. Por ejemplo, cuando usted, hermano, va a una corte y está ante el juez, hermanos, delante de todos y con su masito, le hace: yo te declaro culpable o inocente. Entonces, cuando ese juez hace esa declaración, ¿qué significa esa declaración, hermanos? Que por ley, no solo declarado, por ley y autoridad que ese juez representa, usted o es culpable o es inocente. Y con esa declaración usted se le atribuye todas las cualidades de culpable o inocente. ¿Están practicando los músicos? ¿No? ¿No? ¿Los músicos están practicando? Ah, ok. Todos los músicos. Culpable o inocente. Y esas cualidades lo acompañan. ¿Qué cualidad tiene un culpable? Es bien sencillo, hermano. ¿Qué cualidad tiene un culpable? Es un reo. Es un prisionero. Es merecedor de castigo. Pero un inocente, ¿qué cualidad tiene un inocente? Libertad. Cuando usted es declarado inocente y culpable, usted tiene la habilidad de vivir una vida en libertad. Ahora, cuando hablamos de santidad, y es, hermanos, usted es declarado. ¿Qué significa eso? Que alguien a usted lo ha declarado santo. Una pregunta. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que alguien declaró que nosotros, bienvenida hermana, gloria a Dios? ¿Qué significa, hermanos, que alguien nos ha declarado santo? No debo nada. ¿Ah? No debo nada. ¿Declarado santo? Hermana Guillermina. ¿Qué significa que alguien nos declare santo? Hemos sido santificados en el Señor. ¿Qué significa que nos hayan declarado santos? Que ya no hay pecado. ¿Qué significa que nos hayan declarado santos? Que ya no tenemos que pagar nada. Cuando usted lo declara inocente, usted es libre, ¿verdad?
Cuando usted lo declaran, hermanos, inocente, usted no tiene que ir a la cárcel. Cuando usted lo declaran inocente, quiere decir que usted no debe nada. Quiere decir que, hermanos, cuando alguien lo declara santo a usted, ¿sabe lo que está diciendo? Usted posee todas las cualidades de Dios. Todas las cualidades únicas del atributo que Dios es santo. Y usted dirá, pastor, o sea de que si nosotros somos santificados por la sangre con la que hemos sido lavados, quiere decir que el atributo de ser santo como Dios ahora lo poseo yo. Exactamente. Porque ahora nosotros somos santificados. Quiere decir que tenemos la cualidad. Alguien decretó que nosotros tenemos la cualidad de ser santo. ¿Quién, hermanos, es el que da esa declaración? El juez, ¿ok? Un juez da la declaración de culpable e inocente. ¿Quién hace la declaración de que usted es santo? Dios hace la declaración. Dios hace la declaración. Porque Dios es la única autoridad que tiene el poder para poder declarar algo. Nosotros, hermanos, yo le puedo decir, usted es santo, hermano Luis. ¿Eso significa algo, hermano Luis? No significa nada. El hermano Samuel le puede decir, usted es un santo, hermana Naneli. No significa absolutamente nada. Porque yo, ¿qué autoridad tengo? La única autoridad que yo tengo, hermanos, en la iglesia, la única autoridad es la que me otorga la palabra de Dios. Y déjeme decirle que como pastor, la autoridad que la Biblia le da al pastor es bastante limitada. Bastante limitada la autoridad que la Biblia le da al pastor. Pero con los años hemos dado más autoridad al pastor para ayudarnos a hacer el trabajo mejor. Porque es, como dijo nuestra hermana, está pesado a veces. Pero nosotros, hermanos, somos declarados santos por una autoridad, hermanos, mayor a la autoridad humana. Por eso cuando dijo nuestra hermana, santificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué, hermanos, necesitamos ser santos? Para mirar a Dios, porque nadie va a ver a Dios sin los. Para poder ver a Dios, usted necesita ser un santo. ¿Pueden cerrar esa puerta, hermana? Está entrando un mal olor. El valor está dentro. Uy, mal olor. Ok. Por eso el hermano abre un poco. En la refrigeradora. Ok. Discúlpenos, hermanos, lo que estamos pasando son el diablo ahorita que está, pero bien enojado. Así huele el diablo enojado, hermano. Entonces, hermanos, nosotros somos declarados santos. Y somos declarados santos no por una voluntad humana, somos declarados santos por la voluntad de Dios. ¿Y cómo, hermanos, hizo eso Dios? Lo hizo, hermanos, derramando sangre perfecta. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, de que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y cuando una persona es limpia de todo pecado, quiere decir que es santo. Entonces, hermano, santidad es la cualidad de ¿qué? De ser santo. Entonces, veníamos hablando, hermanos, la cualidad de ser santo, la santidad es esa cualidad única de ser santo. Y sabemos, hermanos, que ser santo, en nuestra definición humana, porque la definición humana es específica, hermanos, es ser apartados. La cualidad de ser santo, hermanos, única de Dios, es una condición de ser perfecto. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios no existe maldad en él. Ni la mínima mancha de error, ni la mínima arruga, ni la
forma, hermanos, que le podamos decir Dios es injusto. No hay, hermanos, en Dios injusticia alguna. Tanto así, hermanos, de que si nosotros vamos a hacer como dice la palabra del Señor, Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿cuándo llamó al pueblo de Israel? Le dijo, sed santos, porque yo soy santo. Entonces vemos, hermanos, que lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, Dios le estaba diciendo, yo quiero que ustedes aprendan a ser y a mantener la condición de ser perfectos. Entonces usted se preguntará, pastor, ¿qué significa ser santo? En este día le voy a decir lo que significa ser santo. Pastor, ¿qué significa la santidad? La santidad, de acuerdo a la definición que le vamos a dar el día de ahora, y usted dirá, pastor, he dicho muchas cosas, ¿qué es lo que vamos a recordarnos? Quiero que se recuerde esto. Santidad es el estilo de vida de un santo. Santidad es el estilo de vida de un santo. Y usted se preguntará, pastor, no estoy entendiendo. Si santidad es el estilo de vida de un santo, ¿cómo vamos a describir ese estilo de vida? ¿Alguien me puede describir el estilo de vida de un santo? Está difícil, ¿verdad? ¿Ah? ¿La conducta? Ok, vamos a hacer esa pregunta. Ok, conducta. Hermana Victoria, ¿usted ha visto si la conducta de los cristianos aquí en Estados Unidos es diferente a la conducta de los cristianos en Ecuador? No sabría decirlo porque yo no lo conozco. ¿Y lo poquito que ha visto? Lo poquito que he visto, bueno. Sí. Sin miedo, hermana, sin pelos en la lengua. Aquí nadie se va a ofender. No, porque he visto, de verdad, es tan poco lo que he visto como para yo definir la conducta de cada uno. Pero En general. de acuerdo a lo poco, la búsqueda al Señor, la alabanza, la adoración, el estar en la convocatoria cuando el pastor convoca a la ayuno, a la oración, estar presente, eso es parte de la conducta del cristiano santo que se deja llevar por lo que es, porque ya es un santo del Señor, santificado, apartado para toda buena obra. Amén. Les voy a decir una experiencia personal mía. Yo llegué a los Estados Unidos y tuve un shock. Le voy a decir por qué. Porque en El Salvador, hermanos, allá las hermanas cuando se visten, hermano, cuando usted ve una cristiana en la calle, usted ve una cristiana en la calle, ¿sabe cómo la nota? De lejos. Ni le tiene que hablar. Ni le tiene que hablar y usted ya sabe qué buena iglesia, una cristiana. Y llegué aquí, hermanos, y lo primerito que me di cuenta, que a la iglesia solo son los domingos y los miércoles. Porque allá en El Salvador, lunes de oración, martes de damas, jueves de jóvenes, viernes de varones, sábado de conferencia y domingo de iglesia y de campos blancos. Y usted dirá, ay pastor, ya me dio hasta un poquito, se me hizo la piel, eso quiere decir que yo viviría aquí en la iglesia. ¿Verdad? Y eso, ¿qué nos quita eso a nosotros, hermanos? La habilidad de ir a trabajar. Imagínense, hermanos, tener que estar el lunes en oración, el martes de damas, miércoles de jóvenes, viernes de varones, sábado de conferencia y domingo en la iglesia. Y lo primero que escucharía con los padres de familia, ¿y los hijos cuánto? ¿Y el esposo cuánto? ¿Y la esposa cuánto? ¿Y el cine cuánto? ¿Qué más, hermanos? ¿Algo más que alguien piense que va a perder cuando viene a la iglesia? Déjeme decirle una cosa. Si hablamos de conducta, usted puede venir a Estados Unidos y le voy a decir una cosa. Los cristianos de Latinoamérica quedan en shock. Y yo he conocido cristianos que vienen de Latinoamérica y lo primero que ven es los cristianos de Estados Unidos
y no se halla. No se halla. ¿Sí? Pueden pasar años buscando iglesia y no la encuentran. ¿Por qué no la encuentran? Porque hay una diferencia de conducta. Yo conocí a un varón de una iglesia y estamos hablando de cosas específicas, y no le voy a dar ejemplo. Cosas bien específicas estábamos hablando. Y yo le dije, ¿cómo puedes tú celebrar esto? Y él me dijo, ¿por qué no hay nada de malo? No hay nada de malo. La Biblia no lo condena. Y como la Biblia no lo condena, no hay nada de malo. Yo puedo hacer estas cosas, ¿por qué? Porque no hay nada de malo. Si la Biblia no es explícita en un tema, entonces yo no tengo que ser limitado por tu fanatismo. ¿Has escuchado esa palabra? Su fanatismo. ¿Qué significa fanatismo? Fanatismo es, hermano, si usted está mirando el fútbol y viene el Messi y falla el gol y usted se rompe la camisa. ¿Ah? ¿O lo van a colgar? No. O cuelgan al Messi. ¿Por qué se llama ese fanatismo? Porque somos movidos a sentimientos y acciones extremas por aquellas cosas que nosotros valoramos. Disculpen, hermano, yo sé que se está volviendo un poco más insoportable eso. Esta semana lo resolveré. Pero en este momento quiero decirle algo. ¿Cuántos les agrada ese olor? Ese olor, hermanos, es la diferencia que hay entre la santidad verdadera y la santidad parcial. Y posiblemente no lo estoy diciendo bien. Farisaica posiblemente sea la correcta. La santidad farisaica es una santidad, hermanos, obligatoria. Y es única de cada iglesia que usted visita. Y cuando digo única de cada iglesia que usted visita, estoy hablando que usted viene aquí y usted mira, hermanos, un estándar. ¿Cuántos vienen a cada iglesia y miran un estándar? Y dicen, ahí me gusta. Me gusta lo que veo. ¿Por qué le gusta lo que ve? Porque usted mira, hermanos, una cohesión. Usted mira, hermanos, de que en la iglesia hay como una unidad. Algo aquí hay diferente. Pero después va a otra iglesia y dice, hay algo extraño aquí. Algo diferente aquí. ¿Cuánto les ha pasado? Toda iglesia, hermanos, tiene su identidad. Toda iglesia, hermanos, tiene su personalidad. Toda iglesia, hermanos, tiene su manera de pensar. Toda iglesia tiene su manera de santidad. No importa, hermanos, a qué iglesia vaya. No importa a qué iglesia usted esté, hermanos, asistiendo. No importa a qué iglesia usted se vaya a mover. Hay una identidad de santidad en cada iglesia. Porque cada iglesia, hermanos, se hace la tarea de definir este tema. Santidad. Le voy a dar un ejemplo. Hay iglesias, hermanos, donde a las hermanas se les manda a vestirse de una manera específica. No pantalones, no joyerías, no maquillaje. ¿Han escuchado iglesias así? Son algunas, hermanos, tan extremos, donde básicamente, hermanos, hasta del púlpito agarran a las hermanas a palos. A palos. Las hermanas empantalonadas no son hijas de Dios, son hijas del diablo. Y usted dirá, ay, pastor, pero tan duro, hermano, usted no sabe lo que se ha visto en las otras iglesias. Y no estoy diciendo que eso está bien o está mal, estoy hablando de la identidad de las diferentes iglesias y cómo cada una define santidad. Pero después, hermano, nos vamos al otro extremo.
donde a las personas, a las hermanas y a los varones les dicen, no importa usted cómo venga a la iglesia, lo que Dios le importa es su corazón. Y yo le digo, hermanos, de que yo he visto caminando en la calle, en esas iglesias, y he visto, hermanos, a mujeres entrando a la iglesia con faldas, hermanos, que lo único que le cubre es solamente la parte de la parte trasera y la pierna. Y yo digo, espérate, estás entrando a un lugar santo y no sientes tú incomodidad de estarte peleando con la falda. ¿Y usted qué significa eso? Eso significa que cada iglesia, hermano y hermana, busca definir santidad. Y quiero decirle, la mayoría, hermanos, de esas definiciones no son santidad verdadera, son santidad paraseica. Santidad definida por los hombres. Una santidad, hermanos, que solamente o la organización o la misión o posiblemente, hermanos, el pastor ha tenido experiencias específicas. Y por eso, hermanos, es de que ellos definen así, como para dar, hermanos, una manera de identidad. Quiero decirle, hermanos, de que este tipo de santidad causa problemas. Y le voy a decir por qué. Causa problemas, hermano, porque cuando usted aprende a hacer una santidad fariseica, usted se anda peleando con todos los hermanos de la iglesia. ¿Sabía usted eso? Usted se anda peleando con todos los hermanos de la iglesia. Hermano, por favor, vístase como un hijo de Dios. Hermano, por favor, vístase como un hijo de Dios. Y la hermanita, ¿y cómo se viste un hijo de Dios? Hermano, ¿y cómo me dice usted que me vista? Yo estoy bien vestido. Si usted supiera de dónde vengo. Porque, mire, hermano, nosotros juzgamos la manera como nos presentamos de la manera como venimos. ¿Sí o no? Los drogadictos, vendedores de drogas y pandilleros, hermanos, deberíamos de dar gracia que ya no venden drogas, por lo menos se bañan y ya nos dicen malas palabras. Y yo le digo eso, ¿sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros les exigimos a esas personas más de lo que son capaces de hacer humanamente. Ya dejaron de decir malas palabras. Yo conocí un viejito mal hablado, hermanos, tenía 65 años el viejito mal hablado. Y usted dirá, pastor, ¿y qué significa eso? 65 años de malas palabras, hermano. ¿Cuántos de ustedes, si yo les digo que dejen el café hoy, lo dejan? ¿Cuántos de ustedes dejan la Coca-Cola? Si yo les digo, hoy dejen la Coca-Cola, ¿cuántos lo van a hacer? ¿Ah? ¿Nadie? Amén, hermano, gloria a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros tenemos una santidad fariseica, donde le exigimos a la persona vivir un cierto estándar, entonces, hermanos, terminamos golpeando innecesariamente a las personas, golpeando innecesariamente a la gente. Y le voy a decir por qué. Porque después la gente se va a otra iglesia y en esa iglesia no exigen lo mismo que nosotros exigimos. ¿Y qué pasa? ¿Sabe qué, pastor? El Espíritu de Dios me dijo a mí que yo vaya a la otra iglesia de allá. Porque en la otra iglesia de allá no me piden que ayune los domingos. En la otra iglesia de allá no me piden que me vista con pantalón. En la otra iglesia. ¿Entendemos, hermanos, lo que pasa? Empezamos nosotros, hermanos, a mirar las diferentes identidades de las diferentes iglesias y empezamos, hermanos, a perdernos en definiciones. Empezamos a perdernos en definiciones. Y usted dirá, definiciones, sí. Estas son definiciones humanas, iglesia. Son las definiciones que los pastores, los ministros, las organizaciones ponen. Hay organizaciones, hermanos, que a la mujer no la dejan tocarse el cabello. Y cuando digo que no dejan tocarse el cabello, estoy hablando en serio. Lo tienen hasta hermanos, hasta los tobillos y no dejan que se toquen el cabello. La mujer, hermano, le batalla y todavía, hermanos, dicen que una mujer
quite las puntas. Y usted dirá, pastor, entonces esos son extremos. Sí, son extremos, porque puede caer en el error de una santidad fariseica, una identidad única de esa iglesia, una identidad única, hermanos, de lo que debe de ser la santidad. Entonces, hermano, ¿qué tipo de santidad es la que nosotros enseñamos? La santidad, hermanos, que nosotros enseñamos no es una santidad, hermano, basada en una lista de cosas que yo le doy. Le voy a decir una cosa: yo no le puedo poner el estándar bajo el cual yo vivo. ¿Sabe de que mi estándar, hermano, yo lo tengo pero así bien apretado? ¿Sabe por qué lo tengo ya apretado? Porque yo me conozco a mí mismo. Y las cosas con las que yo le batallo no son las cosas con las que usted le batalla. Y si yo le pongo mis estándares de santidad, entonces yo lo que estoy haciendo es haciendo una copia mía en usted. Una copia mía en usted. Y lastimosamente, hermanos, yo no puedo decir lo que dijo el apóstol Pablo: ser imitadores de mí. Pablo lo dijo, ¿sabe por qué, hermanos? Porque ese hombre vivió una vida extremadamente, completamente entregada a la obra de Dios. Y usted dice, pastor, ¿y usted no? Tengo un trabajo, tengo familia, tengo cosas, hermanos, a veces no lo puedo atender, no puedo recibir su llamada. Hay tantas cosas que se tienen que hacer, yo lo voy a decepcionar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer copias, no de mí. ¿Sabe de quién quiero hacer copias? De Cristo. Yo quiero que usted viva como Cristo hubiese vivido la vida, si todavía estuviera viviendo en el año 2024. Una santidad, hermanos, que es diferente. Porque quiero decirle algo: la santidad fariseica nace en la mente del hombre. Quiero, hermanos, que se vaya al libro de Génesis, en el capítulo número 3. Génesis, capítulo número 3. Y ya, hermanos, hoy empezamos tarde. Si me dan 10 minutos más, yo sé, esto no se soporta, pero yo quiero decirle algo. La santidad fariseica apesta delante de Dios. Es una santidad, hermanos, humana, una definición humana. Y en Génesis capítulo 3 dice la palabra del Señor: dice la palabra de Dios, hermanos, 3, capítulo número 6. Génesis 3:6. ¿Okay? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Y al tomar su fruto lo comió, y también dio a su marido, y el marido comió así como ella. ¿Qué sucedió? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hicieron, hermanos, ellos cuando conocieron que estaban desnudos? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué hizo Adán y Eva, hermanos, cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos? Se cosieron delantales de higueras. ¿Para qué lo hicieron, hermanos? Lo hicieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. La primera definición de santidad es esta: la primera definición que nosotros tenemos que entender de la santidad es: la santidad cubre tu desnudez. La santidad, hermano, recuerdes esto: la santidad cubre su desnudez. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos,
¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera. Hermano, ¿algunos de ustedes han visto cuánto aguanta una hoja de higuera? ¿Cuánto aguanta, hermanos, una hoja? No aguanta nada, ¿verdad? Pero es un intento humano de cubrir la vergüenza. ¿Quién, hermanos, le dije al niño de 5 años cuando yo le envolví en la manta qué es lo que quería? Él no quería que nadie lo viera desnudo. ¿Por qué? Porque él tenía vergüenza. La primera definición que usted debe de entender de la santidad, que la desnudez produce vergüenza. Si usted, hermanos, lee toda la palabra de Dios, si usted lee toda la palabra de Dios en todos los libros proféticos, cuando a una persona la querían humillar, cuando a un ser humano lo quieren humillar, cuando una, hermanos, mujer o un hombre quiere ser humillado, si es, hermanos, un rey de guerra, si es una persona secuestrada, si es una persona en la escuela, lo primero que van a hacer es exponer su desnudez. ¿Sabe usted eso? ¿Ha visto usted, hermanos, los mensajes que ponen de odio de otros estudiantes en las escuelas? ¿Qué es lo que ponen? Las vergüenzas de nosotros. ¿Ha visto usted, hermanos, cuando salen los famosos videos, de esos videos de sexo que hace Jennifer López? Los videos de sexo que salieron de Clinton. ¿Qué estaban haciendo al exponer eso? Estaban exponiendo desnudez y vergüenza. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, lo primero que hicieron fue cubrirse. Pero cuando se cubrieron, hermanos, lo hicieron ¿cómo? Humanamente. Ahí está el nacimiento de esta santidad fariseica, donde las personas y los seres humanos se visten de acuerdo a lo que saben. Se visten de acuerdo a lo que entienden. Se visten de acuerdo, hermanos, a la cultura y a la sociedad. Se visten de acuerdo, hermanos. La cultura americana dice que en la iglesia ya no es necesario vestirnos como cristianas, porque Dios quiere mi corazón. Y como Dios quiere mi corazón, no importa yo cómo llegue a la iglesia. No importa. Pero del corazón es que salen los malos deseos. ¿Verdad que del corazón salen? Por eso, hermanos, mucha gente se equivoca porque dicen la santidad es solo en la iglesia. Pero, hermanos, en la calle, ay, hermano, no hay jaula que aguante los sapos, las culebras y los animales que salen de la boca. El comportamiento, hermanos, en la calle de un cristiano hoy en día deja mucho que desear. Hermano, hay tantas cosas que los cristianos hacen pensando que están viviendo una santidad verdadera, pero lo único que están haciendo es cubriendo sus vergüenzas con filosofías humanas, enseñanzas humanas, ideologías humanas, pensando de que eso le agrada a Dios. Y si usted ha oído el olor de aquí, hermanos, es apesta a la presencia de Dios. Apesta la santidad humana a Dios. Y si usted me dice, pastor, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermanos, gloria a Dios, permítame un segundito. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Dios llama a Adán y Eva? Ellos estaban cubiertos con las higueras, ellos estaban cubiertos con esos delantales humanos, pero dice, hermanos, que cuando Dios los mira, se les queda mirando. Y la primera pregunta que les hace es, ¿qué hicieron? ¿Qué has hecho, Adán? ¿Qué has hecho tú que te quieres cubrir? Y le dijo Adán al Señor, Señor, tuve miedo de ti y me escondí. Y tuve miedo de ti y me escondí. Y como me escondí, estoy esforzándome para mostrarte a ti que yo puedo cubrirme. Y Dios dijo, no, vamos a arreglar las cosas. Dios castiga a Adán, castiga a Eva, castiga a la serpiente, hermanos. Empieza Dios a hacer un cambio. Y en el versículo número 20 dice la palabra del Señor que después de castigarlo,
Dice, hermanos, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer no delantales de hojas. Dice la palabra de Dios que después de haber pecado Adán y Eva, Dios mató. ¿Qué hizo Dios? Mató. ¿Había matado Dios antes? No. Y usted dice, pastor, ¿por qué dice que Dios mató? Sí, Dios derramó sangre ese día. ¿Y por qué derramó sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y usted dirá, pastor, lo que usted me está queriendo decir es que el Señor, el día que Adán y Eva pecaron y ellos trataron de vestirse, ese mismo día Dios hizo algo. Sí, Él derramó sangre inocente con la intención de hacer túnicas de pieles a Adán y Eva. Y dice la palabra de Dios que Dios vistió a Adán y Eva con las túnicas de pieles. Esa es, hermanos, la santidad de Dios. La santidad de Dios es la santidad que cubre nuestras vergüenzas. La santidad de Dios es la santidad que cubre nuestras vergüenzas. Y la santidad de Dios, hermanos, yo sé, hermanos, ya déjenme un minutito más. Déjenme un minutito más. La santidad de Dios es la santidad, hermanos, que Dios hizo con la intención de cubrir nuestra desnudez y nuestra vergüenza. Tanto así, hermanos, los delantales humanos no cubren la vergüenza, es las túnicas de pieles que Dios hizo la que cubre nuestra vergüenza. La santidad que vamos a estar estudiando en estos días, hermanos, es la santidad que nació en la mente de Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Me disculpo una vez más por el problema que estamos teniendo. Pero yo creo que el diablo lo que trató de hacer no lo pudo. Reconozco una cosa, este olor grábeselo en la mente. La santidad humana, la santidad de nosotros no puede agradar a Dios. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a pasar rápidamente al santuario. Señor, en este día te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, por haber estado, Señor, en este lugar, en tu casa y en tu presencia. Te pedimos, Señor, en este día, que poderoso Dios, tu mano poderosa se mueva en el servicio. Ya el diablo, Señor, está dándonos tanto problema en esta mañana. Ya el diablo, Señor, no le ha gustado que este viernes tuvimos nuestra vigilia. El diablo está enojado, Padre mío, que este pueblo, Señor Jesús, ha hecho esta decisión de estar aquí en tu presencia. Y a pesar de todo eso, te pedimos a ti que vengas y llenes este lugar. Porque donde está tu Espíritu, Señor, allí hay libertad. Ven, llena este lugar, llena esta casa, llena nuestras vidas. Y no permitas que el enemigo, Señor, logre ocasión para poder avergonzarnos. No, Señor. Vénselo tú, Padre Santo, en este día y danos a nosotros la victoria. Somos tu pueblo llamado de tu nombre y te pedimos a ti, Señor, el día de ahora que te glorifiques en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iglesia, por favor, les voy a invitar. Pasemos al santuario. No les recomendamos quedarnos aquí. Tuvimos un problema con una de las